Hola, ¿qué tal? De parte de Ministerios Jerusalén les mandamos un fuerte abrazo. Hoy vamos a hablar lo que puede hacer la presencia de Dios. Por eso es tan importante que nosotros busquemos su presencia. Cuando nosotros buscamos su presencia pasan cosas diferentes. Bueno, bajo la luz de la palabra vamos a estudiar el libro de Génesis. Comenzamos con Génesis. Vamos a hablar hoy de cuando Dios habla, lo que puede pasar. La Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y todo fue creado por la palabra. Entonces, espero que les guste esta historia. Imaginémonos por un momento un silencio tan profundo que asusta, un vacío más grande que todos los océanos juntos, pero sin una sola gota de agua. No hay colores, no hay sonido, no hay arriba ni abajo. Los rabinos dicen que en ese momento no existía ni el tiempo, porque el tiempo es un invento de Dios, para que podamos contar las maravillas. Los científicos modernos lo llaman singularidad, un punto donde todo estaba comprimido. Pero yo te digo, era el lienzo oscuro sobre el Creador. Iba a pintar la historia más bella jamás contada. Y entonces la voz no era un trueno, no era un susurro, era algo que no se puede describir con palabras humanas. Cuando Dios habla, el universo entero se apresura a obedecer. Sea la luz. En un instante antes solo había oscuridad, pero cuando Dios dijo sea la luz, algo estalló, como millones de fuegos artificiales explotando al mismo tiempo. Una luz pura, blanca, infinita, que no quemaba los ojos, sino que acariciaba el alma. Se enseña que esa luz no era el sol, ni las estrellas, era una luz espiritual tan poderosa que Dios la escondió para un tiempo futuro, como un tesoro reservado para los justos. Los científicos creen que la llamaría energía primordial o Big Bang, pero para nosotros simplemente es una lámpara encendida en medio de un cuarto eterno. Así nació el día y la noche, el primer latido del tiempo. El segundo día, entonces tenemos que con una sola palabra, todo lo que Dios puede hacer. Tenemos que entender que nosotros no tenemos una palabra, nosotros tenemos la Biblia, que son tantas palabras que no las podemos contar. El segundo día Dios separó las aguas. No te imagines un balde de agua, no. Era mares infinitos, suspendidos como cristales líquidos. Arriba el agua celestial y abajo el agua terrenal. En medio, Dios extendió un manto azul inmenso como un velo real y lo llamó cielos. Hay más agua en el cielo que en el mismo océano. Todas esas toneladas de agua, todo eso lo hizo con una sola palabra. Y también formó aquí la atmósfera, esa capa invisible que nos permite respirar y que protege la vida. El aire estaba tan limpio que si hubieras mirado hacia arriba, el azul sería más intenso que cualquier pintura. Cuando usted piense de que ya no puede más, de que haya algo imposible, piense por un momento quién mueve todas esas toneladas de agua que están flotando. Es que el agua está flotando por encima de nosotros. Nos hemos acostumbrado a ver esos milagros. Muchas veces nos acostumbramos tanto a ver todos los milagros de Dios que no los podemos percibir ni agradecerle. Y recién vamos 2 palabras de Dios. 3 palabras de Dios. La voz de Dios resonó. Reúnanse en las aguas en un solo lugar y aparezca lo seco. Y las aguas obedecieron y se retiraron como soldados disciplinados, dejando ver la tierra. La tierra
seca, olía a barro fresco y los primeros rayos de luz la acariciaban. Entonces, milagro, el suelo comenzó a vestirse de verde, brotaron hierbas, flores, árboles frutales. Imagina un jardín donde cada fruta es perfecta, cada flor canta con sus colores. Los rabinos dicen que ese día la tierra comenzó a dar no solo alimento, sino belleza para alegrar el corazón humano. Toda esa variedad infinita de flores, de hierbas, con una sola palabra. Nadie puede, si usted le pregunta a alguien que clasifique las flores, que clasifique las plantas, va a poder nombrarle algunas, pero no puede todas. Con una sola palabra todo Dios lo que hizo. Cuarta palabra. Ese día Dios colocó las lámparas mayores, el sol como un disco de oro ardiente para reinar en el día, la luna como un espejo de plata para reinar en la noche, y como diamantes arrojados al cielo, millones de estrellas. Estas luces no solo alumbran, sino que marcan estaciones, fiestas, tiempos proféticos. Se dice que cuando nosotros miramos al cielo, podemos contar el tiempo. Son como joyas en el techo de la creación. Todo eso pasó vamos en la cuarta palabra de Dios, vamos a la quinta. El mar hasta ahora silencioso rugió con vida, surgieron ballenas gigantescas, cardúmenes plateados, criaturas luminosas que parecían faroles flotantes. En el cielo aves de todos los tamaños y colores se lanzaron a volar. Algunas cantaban, otras graznaban, otras simplemente planeaban, como se pintaran líneas invisibles en el aire. Se dice que ese día el mar y el aire se llenaron de música. La ciencia dirigía que comenzaba la cadena alimenticia y la biodiversidad. Pero yo te digo que fue el primer concierto del planeta. Algo increíble ver todas estas criaturas, ¿no? En unas Biblias dice la palabra polule. Expliquémoslo, es como cuando alguien está soldando, se ven tantas chispas que no se puede contar cuánta variedad que comenzó a florecer estas criaturas en el mar. Hay tantos peces que no los podemos contar. Hay peces que tienen la capacidad de colocar hasta 2000 huevos. Yo colocaba un ejemplo predicando, ¿qué tal una mujer que pueda en un parto 2000 hijos? Entonces, los que me estaban escuchando habían mujeres y me miraron mal, dijeron, no, pues difícil, que se muere la persona porque tal vez ella había acabado de dar a luz. Entonces, claro, ver esa potencia de Dios en esta quinta palabra. Y vamos a la sexta palabra. En ese día la tierra comenzó a rugir y a respirar. Salieron leones, jirafas, osos, caballos, elefantes, cada uno con su propia fuerza, belleza. Pero entonces Dios se inclinó sobre el polvo de la tierra y tomó un puñado y como un alfarero formó un cuerpo. Sopló en su nariz aliento de vida y el barro se convirtió en hombre. Se dice que ese hombre fue hecho a imagen de Dios, capaz de pensar, amar, gobernar. Luego de su costado Dios formó a la mujer. No la hizo de la cabeza para que no lo dominara, ni de los pies para que no fuera pisoteada, sino del costado para que estuviera a su lado, bajo su brazo, cerca de su corazón. Los que son casados, la mujer está cerca de su corazón, acuérdese. Que hay que tratarlas con mucho amor y delicadeza. Hablamos ya de la séptima palabra, el séptimo día. El séptimo día, Dios no creó nada nuevo, no porque estuviera cansado, pues el Creador no se fatiga, sino para enseñarnos
que el descanso es tan sagrado como el trabajo. Ese día fue como un suspiro divino que envolvió toda la creación en silencio lleno de paz. Ese día nació, unos estudiosos dicen el Shabbat, el recordatorio de que todo lo que tenemos viene de Dios. Nosotros nos ponemos a pensar, todo lo que estamos hablando fueron 7 palabras. Son tan poderosas, pero nosotros, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a su presencia? Hay veces que uno se da cuenta cuando llega alguien malo por su manera de hablar, sus gestos, de actuar, y también cuando alguien bueno llega, cuando la música, se escucha una música muy fuerte, se siente esa presencia, una música muy suave, se siente una presencia diferente. La presencia de Dios a través de su bendita palabra, cuando nosotros leemos la Biblia o somos expuestos a su palabra, van a pasar cosas. Pero qué tremendo es cuando nosotros creemos, ¿no es cierto? Si aquí fueron 7 palabras. Y en 7 palabras hizo todo lo que podemos ver y lo que no alcanzamos a ver. Es compleja hablar del Génesis si nos ponemos a pensar solamente en los animales aéreos, terrestres, subterráneos y subatómicos, que no los podemos ver. Si comenzamos a pensar en la flora, en la fauna, en todo lo que hizo, es muy complejo, pero fueron apenas las 6 palabras, 6 días, lo que hizo Dios. ¿Nosotros tenemos 6 palabras? No, nosotros tenemos muchas palabras, muchas palabras. Y esa Biblia, usted debe de ir en este momento y buscar la Biblia y piense en alguna palabra de la que está ahí. Y esa palabra le va a cambiar su vida. Porque quiero que entienda este mensaje, porque hoy vamos a hablar de alguien que fue expuesto a la presencia de Dios y algo pasó. A continuación vamos a narrar una historia fascinante. Espero que les guste. Bueno, vamos a citar el Evangelio, Lucas 19, desde el 28 en adelante. Dice así: dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. Aconteció que llegando cerca de Befage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Bueno, si nosotros nos pusiéramos a pensar en este momento, si hubiéramos estado en ese tiempo, nosotros le hubiéramos obedecido a Jesús. Que Jesús nos diga: bueno, tráigame el pollino, tráigame ese burrito. ¿Será que en ese tiempo era también el burro significaba estatus? Haga de cuenta que un predicador le diga: bueno, vaya y tráigame un carro que nunca nadie se haya subido. Que usted vaya a un consorcio y cuando lo comience a aprender, pues la gente se va a timbrar y van a pensar que se lo va a robar. Y usted diga: bueno, es que el Señor lo necesita. Aquí nos damos cuenta que es muy importante la obediencia. Cuando Dios nos manda a hacer algo, no hay que hacer ni más ni menos lo que Él nos mandó. Y si lo hacemos, vamos bien. Dios escoge ese burro. Y la repercusión que tiene cuando Dios escogió ese burro, a él, al dueño, y vamos a ver cómo comienza a actuar esa presencia en esa palabra. Así como en Génesis, cuando dijo una palabra que hizo estragos, acá fue una palabra: vayan y tráiganme el burro.
Cuando hablamos del burro, mucho antes de que las palmas se agitaran en Jerusalén, antes de que las voces gritaran Hosana, antes de que los pies del rey tocaran el polvo del camino, hubo una criatura que el mundo conoció en las arenas cálidas de África. Se conoce que vienen de África los burros. Los historiadores, como Heródoto y Flavio Josefo, y la ciencia coinciden en que el burro doméstico desciende del asno salvaje africano, visto por primera vez en Egipto y Nubia hace más de 6.000 años. Entonces siempre tiene antigüedad el burro. Sus ancestros corrían libres por las planicies donde el aire huele a tierra seca y acacia. Era un animal de orejas largas, mirada profunda y paso seguro. Los egipcios lo usaban para cargar granos, agua, piedras, los mercaderes para cruzar el desierto y los pueblos en la Biblia lo veían como símbolo de paz y trabajo humilde. Cuando se habla del burro, los rabinos enseñan que en Israel el burro no era un animal de guerra. Para la batalla se montaban caballos, cuando habla se montaban caballos. Para la paz se montaban, el caballo siempre era para la guerra, pero los burros simbolizaban paz. Génesis 49:11. Jacob profetiza que el Mesías atará su pollino a la vid, imagen de abundancia y paz. En Jueces 5:19 los jueces príncipes viajaban en burros blancos, signo de autoridad pacífica. Zacarías, siglos antes de Jesús, había escrito. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jerusalén en aquel tiempo estaba vestida para la Pascua. Las colinas de Judea con su suelo pedregoso, nos imaginamos, olivos verdes, se llenaban de peregrinos que venían desde Galilea, Samaria, Idumea y Decápolis. Las calles eran angostas, con casas de piedra caliza, que reflejaban el sol de primavera. El camino desde Betfage, un pequeño poblado del oriente del Monte de los Olivos, descendía en curvas, que dejaban ver toda la ciudad como un cuadro dorado. Ese domingo Jesús miró a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente, y cuando entréis, hallaréis atada una asna y un pollino con ella, desatadlos y traédmelos. Si alguien nos dijere algo, decid: el Señor lo necesita. Cuando se habla, de acuerdo a los historiadores, dicen que se describe en ese tiempo tenían una cultura de que cuando los viajeros necesitaban pedir algo con fines sagrados, nadie se rehusaba, porque la gente tenía muy arraigada la palabra de Dios y sabían de que viene bendición. Cuando se habla de Zacarías, el rey humilde en un burro, la costumbre de consagrarlo primero para Dios, el primer uso de ese pollino sería para el Mesías. La gente ya quería impresionar. Quería impresionar a Jesús. Unos ya sabían de sus milagros, que había resucitado a Lázaro después de 4 días. Eso era algo ilógico, increíble. La multiplicación de los panes, los peces, la mujer jorobada que la enderezó, el endemoniado gadareno cuando flotó en las aguas. Todos esos milagros le precedían su fama. La gente quería impresionarlo. Cuando lo querían impresionar, querían hacer algo grande para él. Yo me acuerdo que en una ocasión Dios me permitió hablar con un hombre que tenía 7 mujeres más la esposa. Y cuando fui allá le dije a este hombre que no estaba bien, que tiene que dejar las 7 mujeres y quedarse con la esposa. La esposa estaba escuchando y todas sabían
que estaban con este hombre y se hablaban entre todas porque él tenía mucha plata. Y este hombre tenía un chef que estaba ahí cocinando y me dijo a mí, mi viejo, no me pidas eso, solamente come ceviche, me dijo. Y acabé de hablar y le dije que si él no cambiaba, había posibilidades de que él podía perder todas sus 7 mujeres y hasta su esposa. Pero aún así el hombre no se enfadó. A lo que yo terminé, le dio la orden a la esposa que me dé unas llaves. Y yo en ese momento yo no entendía. Yo pensé que me iban a encargar de que vuelva y abra las puertas para que les predique. Me imaginé todo, menos lo que iba a acontecer. Fuimos al garaje y de pronto había una moto muy grande. Y él dijo, esa moto es para usted. Si puede con ella, me dijo si podía manejar. Le dije sí, pero yo no sabía manejar. La saqué la moto empujándola. Y si ustedes se ponen a pensar si me impresionó, claro, no era una moto normal, era una moto muy grande, muy bonita. Me impresionó. Así toda esta gente quería impresionar a Jesús. Unos ya le habían llevado leche. ¿Para qué? Se acostumbraba a los faraones, se bañaban con leche. Le llevaron leche de cabra, pero era harta. Otros llevaron los mejores vinos, los más caros, otros joyas, otros telas, otros túnicas, pero Jesús no les recibió. Él les dijo que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Jesús quería trascender en la riqueza, demostrar que la verdadera riqueza es el gozo, la paz, la benignidad, templanza, mansedumbre, esperanza, fe, amor, la verdadera riqueza. Hay cosas más importantes que el dinero. Y él quería enseñar eso, pero insistieron tanto que, bueno, ya a los apóstoles les tocó recibir. Pero cuando fueron a traer estos el burro, estaban encartados también con esas cosas y no sabían qué hacer, tenían que traer ese burro. Este burro no tenía una buena vida. Este hombre, el dueño, era un hombre que no era tan bueno, era un hombre maltratador. No sé si han conocido gente que maltrata a sus mascotas. A veces no se necesita golpearlas, las maltratan insultándolas. Este hombre, a pesar de que este burro nadie lo había montado, este hombre no le parecía que era lo máximo ese burro. Y cuando lo fueron a pedir, él lo prestó, pero ¿por qué lo prestó? Por miedo, porque le daba miedo de que le caiga una maldición. Si no hace eso, lo hizo por miedo, no lo hizo con amor. Y bueno, cuando llevan ese burro no estaba limpio, ese burro estaba sucio. Y se iba a sentar ahí el rey de reyes, señor de señores. Entonces uno de esos tuvo una idea. Y dijeron, bueno, ¿por qué no lo bañamos al burro? Para ir a bañarlo necesitaban ir a traer agua, un aljibe y todo. Dijo, pero lo vamos a bañar con leche, porque necesitaban utilizar todo lo que llegó para Jesús. Y deciden llenar algo grande y lo bañan al burro en leche. Le bañaron los dientes. Ya el burro, se veían esos dientes limpios. Se veía muy, muy limpio ese burro. De pronto un travieso que iba por ahí, por accidente, abrió unas botellas de vino y las vació ahí en la leche. ¿Se imaginan ese burro? No sé si ustedes se ponen a pensar qué pasa cuando una persona se toma un brandy con leche, ¿no? Ese burro ya estaba entonado. Cuando nosotros bebemos de la leche espiritual, yo pongo estos ejemplos para que usted me entienda más la Biblia. De pronto hay gente que va a seguir exégesis. No, así no es, para que entienda mejor. Cuando nosotros bebemos esa leche espiritual, nos embriagamos de su Santo Espíritu. Una persona cuando está embriagada no siente frío, no siente dolor, es más valiente. Cuando usted está lleno de la palabra de Dios, es diferente todo. Jesús dijo que va a haber aflicción en el mundo, pero yo he vencido al mundo. Jesús no nos promete que no va a haber problemas, pero podemos saltar los obstáculos. Podemos luchar, podemos abrir las puertas que se han cerrado, lo podemos hacer todo cuando tenemos la palabra de Dios.
Este burro lo adornaron lo mejor, porque usted ha visto cuando hacen fiestas patronales de santos, adornan de una manera increíble los carros, les ponen flores, bombas, van con tronantes, juegos pirotécnicos. Imagínense cómo adornaron ese burro, ¿no? Pues le pusieron esos mantos, esas capas nuevas, carísimas, le colocaron esas joyas. Me imagino también en su frente un diamante, las joyas más caras. Y por primera vez este burro era importante. La gente lo miraba, la gente lo abrazaba, se veía hermoso. Y cuando lo llevaron ante Jesús, porque el burro ya iba en zigzag, riéndose, estaba feliz. Jesús se rió, Jesús representa la alegría, Jesús se subió, Él no reprochó nada. Y este burro lo llevó un trayecto de 3 horas. 3 horas. La gente gritaba, le decían, bendito el que viene en el nombre. Le comenzaban a gritar, hijo de David, le decían. Le lanzaban ramos, se sacaban las capas y el burro casi no pisó el terreno, él iba pisando puras capas. Iba Jesús. Fue muy feliz esas 3 horas. Ahí estaba la presencia de Jesús. Solamente 3 horas. ¿Se imagina qué puede pasar si usted comienza a leer la Biblia, comienza a alabar a Dios, comienza a cantar, comienza a orar? Algo va a pasar en usted. Si tan solo la presencia de Dios está ahí y usted toma en serio la palabra de Dios. La vida llega Jesús y les da una instrucción, vayan y vuelvan al burro, pero no le quiten nada. Ellos tenían que obedecer, porque ellos entendían que hay que obedecer. Lo que dijo Dios, ni más ni menos, lo que Él dijo. Y en ese momento lo regresan el burro. El hombre lo recibe y ya dijo, estos ya vienen a dejarme mi burro. Bueno, cuando él lo mira, ese burro tan hermoso, él se puso muy contento. Sus patas firmes, su pelaje gris claro, con una franja oscura en la espalda como una cruz natural marcada en su lomo, sus orejas grandes como copas, se movía al compás de las voces. Lo recibe y les dijo gracias y le dijo, y todas esas cosas no se las manda Jesús. Se fueron ellos y lo triste fue que cuando el burro se aleja de Jesús, lo despojan, le quitan la capa, le quitan las joyas, le quitan todo. Ya le había pasado hasta el efecto de la leche. Cuando nosotros dejamos de leer la Biblia, esa leche espiritual, nos comienza a pasar ese efecto y comienza la persona a sentir miedo, comienza a no sentirse segura, se olvida de las promesas de Dios. Por eso hay que estar constantemente lactándonos de esa leche espiritual, embriagándonos de su presencia. El burro quedó totalmente despojado, ya se había alejado de Jesús. Y este hombre le quita todo. Después Jesús, después de unos días, pasa un tiempo, Jesús muere en la cruz del Calvario, ustedes saben la historia, muere por nuestros pecados, resucita al tercer día, estuvo 40 días con los apóstoles, se va. Y este hombre vuelve a ver una multitud y pregunta, todos ya sabían quién era Jesús, ya nadie dudaba. Y dijo, ¿y esa gente a dónde va? Todos dijeron, no, es que la gente quiere ir a ver el burro donde estuvo Jesús, donde él se sentó. Y el hombre comienza a correr y en ese momento le toca vestir de nuevo al burro, colocarle todo. Y la gente iba y le regalaba cosas a este hombre. Y este hombre se dio cuenta que era mejor al burro tenerlo vestido. Se hizo algo, digámoslo, como en esos pueblos donde acá en Nariño la gente acostumbra a sacarse fotos con llamas. En ese tiempo no había fotografías, pero la gente acostumbraba a visitar ese burro. Todo era algo cultural. La gente iba por
iba y abrazaban al burro y le llevaban. Entonces él decidió, el burro era más productivo así, disfrazado, vestido. ¿Hacia dónde queremos llegar? Con una sola palabra Dios cambió la vida de ese burro, porque ya nunca más, nadie más lo pudo montar. Tenía privilegios. Hasta el dueño comenzó a recibir privilegios porque ahí estuvo la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos acercarnos a Dios? La Biblia dice que Él escogió lo más menospreciado y lo más vil para avergonzar al mundo. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos buscarlo? Si usted decide buscarlo tan solo un día, algo va a pasar, va a quedar usted impregnado de su presencia. La gente va a notarlo. Es como cuando a alguien le cae ACPM continuamente, toda una noche que le caiga desde la panza hasta la cabeza, al otro día si se bañe va a quedar oliendo. Va a sentirse esa presencia, la presencia de Dios es muy poderosa y lo cambia absolutamente todo. Hoy, ¿qué te quiero decir? Si ha sido de tu agrado esta palabra, que tan solo una palabra nos puede cambiar la vida. Quiero que repitas conmigo esta oración y digas: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz del Calvario. El que cree en Jesucristo no va a haber muerte. Amén. Bueno, ha sido un placer haber compartido con todos ustedes el mensaje de la bendita palabra de Dios. Quien les habla, el misionero. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.